¿Por qué? Porque todos los boludos en el mundo se desesperan por tener dólares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá hay una clave. La clave es que todo esto se armó, el neoliberalismo se armó para destruir a la clase trabajadora. Porque de esa manera lograron generar desocupación, bajar los salarios internacionalmente y deslocalizar empresas. ¿Qué es deslocalizar? ¿Cuál era la capital mundial del automóvil? Se llamaba Detroit. ¿Sí? ¿Dónde no existe más Detroit? ¿Dónde fueron las empresas Ford, General Motors? A las maquilas al norte de México. ¿Por qué? Porque el salario en México era 10 veces menor que el salario de ¿Y a dónde se fueron? ¿A dónde fabricaron las nuevas tecnologías, por ejemplo, de los celulares? El 100% de estos celulares se hace en China. 100%. Trump le dijo a Apple, che, vengan para acá. Chupas un huevo, Trump, yo hago negocio, no. Sí, ¿por qué? Porque en aquel momento tenían salario mucho más bajo. Los chinos no son boludos. ¿Qué hicieron? Van de a poquito subiendo los salarios. Pero hacen algo más importante, mucho más importante que subir los salarios. ¿Saben qué es? Aprender. Eso en el mundo de las ciencias y tecnologías se llama ingeniería reversa. Desarman esto, tiene un ingeniero que está dentro de Apple, lo desarma y dice, che, ahí si hacemos uno nuestro, sí, ya lo están haciendo, se llama Huawei, que es mucho mejor que Apple, pero muchísimo mejor, y tiene la mayoría de las patentes de cuarta generación y de 4 y 5G y de 6G en el mundo. Ya están trabajando en 6G. Todavía nosotros no llegamos a las 5, pero ellos ya tienen las patentes de 5 y de 6 y están trabajando. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque este es el marco geoeconómico que explica un conflicto global. Y es que el neoliberalismo necesita que los estados no sean soberanos. Necesita que Argentina no ponga regulaciones. Necesita que el dinero fluya, que si yo, Starbucks pone una empresa en la Argentina, que toca la puerta del Banco Central y dice, che, acá tenés peso, necesito 300 millones de dólares para llevarme a Atlanta, donde tengo la sede. Y que un pelotudo del Banco Central le diga, bueno, toma, tenés 300 millones de dólares, toma, dame los pesos, tenés 300 millones de dólares. Con lo cual, vaciamos las arcas del mercado, del Banco Central. Y eso produce inflación, porque no tenés respaldo. ¿No? Sumale a eso la lógica del endeudamiento externo, curiosamente, ¿de qué años? Del neoliberalismo. Nosotros entramos en 1976 en la Argentina con 3.600 millones de dólares de deuda, y nos fuimos en el 83 con 40.000 millones. Hoy tenemos 150.000 millones de deuda más o menos. Entonces, digo, el neoliberalismo es un fenómeno de los sectores corporativos transnacionales con un pilar en 3 actores claves. Wall Street, el mundo financiero, el complejo militar industrial y las transnacionales. Starbucks, General Motors, etc. Le doy un dato de General Motors que es muy impactante. En 1950, General Motors tenía por cada $50 de inversión en su empresa, tenía 49 en el mundo productivo, fabricaba autos, y $1 en el mundo financiero. ¿Qué quiere decir $1 en el mundo financiero? Es que le vendía un auto a alguien y como no se lo vendía al contado, le cobraba algún interés. $1, 49, ¿sí? En el año 2000 es exactamente al revés. General Motors es un banco, ya no es más. Fabrica pedazos, le compra pedazos de auto a todo el mundo, casi no fabrica arma, pero el negocio de General Motors, como de gran parte de las transnacionales, no es fabricar autos, sino financiarte la compra del auto y garcarte con los intereses. Ese es el negocio, el gran negocio. Pero no solamente con el tipo de compra de General Motors, sino con los tipos que venden los autos acá en la Argentina, que le hace lo mismo a las ¿cómo llaman las empresas? A las concesionarias, que le dicen, está bien, yo te lo doy, me vas pagando, y ese garca, por supuesto, al que compra el auto, ¿no es cierto? Entonces, el neoliberalismo es un mecanismo de control y de destrucción de la clase trabajadora que venía acumulando fuerza durante 40 años y que restringía la tasa de ganancia de las grandes corporaciones. Entonces, la salida que hizo el capitalismo es garcar a los laburantes, desterritorializar, ir a buscar los valores, pero con apoyo y aval de los estados. Esto es lo más importante. Hubo una traición. La traición no puede pensarse en los Tories ingleses o en los conservadores, pero sí en la socialdemocracia, que de socialdemocracia no tiene nada y no tuvo en ese momento,
Francia, España, el PSOE, Alemania, todos esos que entregaron al neoliberalismo todas las banderas, ¿sí? Vino el neoliberalismo en el mundo, pero inmediatamente se produce otro fenómeno bastante importante, que es la implosión de la Unión Soviética, ¿sí? Que sería otro tema, en algún momento podemos trabajarlo, porque tengo un libro escrito sobre eso de hace 20 años, pero digo, el tema clave acá es que el neoliberalismo necesita, para seguir funcionando, que no haya regulaciones, y que no haya soberanías, y que los estados sean débiles, salvo Estados Unidos, que se pone, dice, yo decido las reglas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Viene un país que aprovecha un proceso que es China, curiosamente, digamos, en la lógica de Jiu-Jitsu, aprovecha la fuerza, aprovecha el neoliberalismo, porque viene la financiación, porque tenía valores baratos, pero a diferencia de convertirse en una maquila con México, que solamente hacen lo que les pidan, pero no aprenden, no buscan imitar, tampoco probablemente tengan un montón de elementos que sí hay China. Bueno, China aprendió, empezó a fabricar mejor, es más productivo hoy que Estados Unidos. ¿Qué quiere decir ser más productivo? Es fabricar más barato, a más velocidad y más rápido. Nada más, eso es ser productivo. Es ser productivo. Sí. ¿Cómo impacta el mundo cripto dentro de esta...? Al final lo digo. China y Rusia se plantan y dicen, no, mi soberanía, Rusia le dice a... Flaco, yo nací en el siglo IX, en el Rus de Kiev. Rus quiere decir remero. Era una invasión vikinga, se quedó en Kiev, ahí fue la primera Rusia. Atenti, la primera Rusia fue en Kiev, el Rus de Kiev. Ahí se quedaron y después, cuando vinieron los mongoles, se las tomaron para el norte y pusieron la capital en Moscú. Pero ese lugar es el centro del nacimiento histórico, que es de la madre Rusia, efectivamente. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? ¿Se plantó en qué sentido? Para los años 90, la unificación alemana... Gorbachev recibió la promesa por parte del Departamento de Estado y de Kohl, en su momento el canciller alemán, de que la Alemania unificada era la última frontera de la OTAN contra, en ese momento todavía, la Unión Soviética. Se disuelve 5 años después, implosiona la Unión Soviética en el 97, se crea la Federación Rusa y desde el 97 hasta el 2021 hay 16 países más en la OTAN, a pesar que se disolvió la contraparte de la OTAN, que era el Pacto de Varsovia. A pesar de la disolución del Pacto de Varsovia y a pesar de que Rusia se consolida como un país capitalista. País capitalista. Rusia es un país capitalista. De hecho, el partido mayoritario de la Rusia Unida, el partido de Putin, y tiene la oposición al Partido Comunista, que se llama Partido Socialdemócrata en Rusia. Ahora bien, muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Es la soberanía? Rusia dice, mira, flaco, yo quiero participar de este juego, le doy gas a todo el mundo, etcétera, etcétera, y me están rodeando, me están cercando. ¿No era que era un problema ideológico y que se terminó la Guerra Fría? Estados Unidos necesita que no haya fronteras, que no haya nadie que tenga suficiente identidad nacional como para defenderse frente al hegemonismo unipolar de Estados Unidos, que creyó en la década del 90 que se había acabado la historia. Fukuyama lo dijo, el fin de la historia, ganamos nosotros, hay 1000 años como Hitler, ¿no? Hay 1000 años de neoliberalismo, etcétera, etcétera. 30 años se les pudrió el rancho, China se plantó, creció económicamente más que ninguna otra potencia en la historia de la humanidad. China creció en 50 años lo que China creció en 1000. Para que ustedes tengan una idea. Aunque tampoco es verdad que China haya crecido solamente a partir de Deng Xiaoping de la década del 70. China creció con Mao a un promedio de 4 o 5% desde el 49 hasta el 2000. Es decir, hubo momentos, sobre todo en ese momento que se llamaba la revolución cultural, que bajó el PBI, que decreció, que hubo unos quilombos terribles, etc. Pero desde el 49 hasta fin del siglo XX, China creció promedio 3-4% anual, que es una barbaridad. Con un 50% de gente ruralizada, todavía con hambrunas cada tanto, digamos, ¿no?
todavía queda en China 50, 80 millones de personas que no la pasan bien, pero vienen sacando de la pobreza a razón más o menos de 200 millones de personas cada 10 años, ¿no? Entonces digo, ¿pero cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema del conflicto de Ucrania? El conflicto de Ucrania es, primero, dos países milenarios, China un poquito más que Rusia incluso, ¿no? Que dicen, no, mirá, podemos hacer negocio, pero yo mando acá. Eso es insoportable para Estados Unidos. Es insoportable porque te dice, no, yo voy a entrar con mis empresas y quiero llevarme. ¿Qué le decía? Hace 10 años Putin le decía, no, mirá, si vos querés llevarte guita por McDonald's, ningún problema, pero llévatelo en rublos. No en dólares, déjame los dólares míos que yo necesito para comprar bonos, para mi banco central, etcétera, etcétera. Ya empezaban, y Putin lo viene diciendo hace 15 años. Y viene diciendo sobre todo lo de Ucrania. Pero ¿cuándo se pudre? Voy a contar dos cositas de Ucrania de antecedentes. Le conté una que es el Rus de Kiev, que es muy importante. Voy a contar una segunda que es clave. Ucrania tiene dos idiomas mayoritarios. Un 30% habla ruso y otro habla ucraniano. Es el mismo idioma, es como decirte castellano con catalán, tiene el mismo origen, pero no se entiende. Yo con un galego, uno habla y no entiende un pomo, o con un catalán, no entiende nada. Se escribe igual, son caracteres cirílicos, etcétera, tienen el mismo origen, pero hablan distinto. Ahora, ¿qué pasó? Dos escenas claves históricas. Escena número 1, 1917, Revolución Rusa. Un sector de los ucranianos ucrohablantes quieren la independencia, ¿no? Y son nacionalistas, conservadores, digamos, en lenguaje de hoy bastante de derecha, supremacista. 1917, Revolución Rusa. Un sector se rebela con apoyo de Francia e Inglaterra contra la Revolución Rusa. Recibe mercenarios franceses, ingleses, etcétera, alemanes, austríacos. Sí, bueno, más o menos, digamos. Porque ahora en aquel momento fue institucional, es decir, hubo ejército inglés, ejército francés, etcétera. Muy bien. La Unión Soviética manda a su jefe del ejército ahí, a su jefe de las Fuerzas Armadas, perdón, un muchacho que se llamaba León Davidovich Bronstein, alias Trotsky, jefe del Ejército Rojo. Los hace mierda, los destruye, los destruye. Y esa destrucción, Trotsky venía además digamos, acompañado de un Estado Mayor, la mayoría de los cuales, igual que él, eran judíos. ¿Por qué eran judíos? ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Saben por qué? Porque la Unión Soviética le dio la nacionalidad a los judíos, a los 6 millones de judíos. Hasta los zares no le daban la nacionalidad a los judíos. Mi abuelo, que era de Odessa, no era ruso, vino con un permiso de salida. ¿Saben por qué? Porque para ser ruso en la época de los zares había que ser ortodoxo. Entonces, los gitanos, los judíos, los tártaros, etcétera, no eran rusos. Salvo, hay un ejemplo medio raro en Odessa, que es que si vos te mando a la frontera con Turquía, que era Odessa, y van judíos, yo te doy la nacionalidad y te permito que tus hijos no hagan el ejército. Y por eso fundaron Odessa el 90% de judíos en el siglo XVIII. Pero digo, esa es una excepción. En general no podían. Entonces, ¿cuál es la lógica? Viene Trotsky con un Estado Mayor, que el 60%, igual que el primer comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el 30% eran judíos, en una población que los judíos eran el 5%, 8% de Rusia, nada más. Entonces, ¿qué pasó? Los ucros quedaron muy lastimados por este muchacho Trotsky, muchos se fueron al exilio y quedaron muy antisemitas, ¿sí? Quedaron muy judiofóbicos. Se van al exilio y vuelven de la mano de ¿quién? Vuelven de la mano de Hitler en 1941, con un famoso batallón, cuyo signo es el mismo del batallón Azov, que es el batallón Galician o Galicia. Eran 30.000 ucranianos, de los más crueles que ustedes se puedan imaginar. O sea, toda la bibliografía muestra que lo más cruel con respecto a gitanos, judíos y eslavos rusos eran o croatas o ucranianos. ¿Sí? Vuelven a degüello. En Ucrania matan 1,5 millones de judíos. La segunda comunidad, 3 millones de polacos, la segunda ucranianos, 1,5 millones de judíos, 300.000 gitanos, 100.000 tártaros,
Y medio millón en la invasión, 1941-1944. Matan aproximadamente 3 millones de personas, junto con los nazis, la Wehrmacht y las SS. Lo interesante de los ucro, estos, o ucronazis, es que su jefe, el jefe del batallón Galician, el señor Stepan Bandera, acá hay un partido nazi que se llama Bandera Nacional o Bandera Vecinal, en honor a Stepan Bandera, Biondini. Muy bien. Bandera, que era el jefe, era un oficial del ejército nazi de las SS. Están las fotos, hay muy buena bibliografía sobre eso, etcétera, etcétera. Y hoy es el ídolo nacional de Ucrania, nombrado héroe nacional en el 2018. El día, en el 2018, que nombraron héroe nacional a Stepan Bandera, en la Duma, el Parlamento de Moscú, el jefe del Parlamento dijo, 2018, nos declararon la guerra. Y quiero contar una cosa. Nombraron héroe nacional de Ucrania en el 2018 Bandera. Prohibieron el idioma ruso del 30% de la población. Encarcelaron a 40 diputados de las regiones, la mayoría rusohablantes. Y empezaron a bombardear el Donbass, matando nada más ni nada menos que a 15.000 rusohablantes en el este de Ucrania. La verdad es que Putin tuvo una paciencia enorme. Lo primero que hizo fue tirar los fierros para que se defiendan los del Donbass. Llegó un momento que dijo, se terminó, que es lo que pasó en febrero de este año. Se terminó. Y lo que se terminó no es solamente una historia vinculada a Trotsky y a Bandera. Lo que se terminó es que Rusia quiso integrarse a Europa Occidental y Estados Unidos lo fue bombardeando permanentemente en sus lazos, sobre todo con Alemania. No el Nord Stream 1 y 2, el gasoducto que va, sino permanentemente. Hay una foto famosísima de Trump exigiéndole a Merkel que suspenda los vínculos con Rusia. Reputeándose, digamos, no, ustedes están haciendo negocio con los rusos, nosotros queremos destruir a los rusos. ¿Por qué hay que destruir a los rusos? Porque son demasiado soberanos. Y porque no es fácil. En América Latina pueden hacer lo que quieren, salvo con Cuba y Venezuela, ¿no? Pero allá no es joda. Los rusos te dicen, flaco, ustedes tienen 300 años de historia, yo tengo 1000. A mí no me vas a correr. Yo vencí al ejército más grande de la historia, de 3,5 millones de tipos, que se llama la Wehrmacht, el sexto ejército alemán. Acá vino la alianza napoleónica, entró acá y los cagamos a los japoneses en Crimea. O sea, han superado todas. Es difícil en la autoestima. Y además, vos a un ruso le mostrás la esvástica, o el signo, como tienen los batallones nazis, ucronazis, que tienen el mismo signo del batallón del Galician, el mismo, exactamente lo mismo, y le está diciendo, estás insultando a los 26 millones de muertos, muchachos. El 50% de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial son rusos. 50%, murieron 60 millones, 27, 28 son rusos. No hay nadie en Rusia que no tenga un muerto en su familia de la Segunda Guerra Mundial. Y vos los provocás, y vos le mostrás la esvástica, y vos tirás. Ucrania era parte de la Unión Soviética, era una de las repúblicas. Entre el golpe de Estado del 2014, que se llama Euromaidán, y el 21, tiraron abajo 300 estatuas de los tipos que combatieron contra los nazis, y en su lugar pusieron monumentos a los nazis, enfrente de Rusia, enfrente de Rusia. Es decir, yo no sé si ustedes pueden entender lo que significa para un ruso. A ver, Putin tenía un hermano, más grande que él, 8 años más grande que él, que murió de hambre en el sitio de Leningrado. En 1944, sitio que duró 380 días. Murió a los 3 años de hambre. Y está en una fosa común donde Putin va y pone una flor una vez por año. Estos tipos, digo, si hay algo del espíritu trágico de los rusos, tiene que ver con la guerra. No los provoques. No les muestres esvástica. Me impresionó, esta semana vi un corto de la televisión israelí. Muy impresionante, pero muy lúcido, donde hay todo un dibujito de mago, donde hay un cerdito que toca las puertas de la Unión Europea. El cerdito tiene en la espalda la esvástica tatuada, lo mismo que
Si uno mira cómo agarraron los rusos en Mariupol y los hicieron desvestir a los integrantes de las Fuerzas Armadas, todos con esvásticas, Hitler enormes tatuados, etc. Bueno, el cerdito tiene la CSS, todo lo mismo signo que tienen en la realidad. La semana pasada sacaron una foto del jefe del ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas y lo descubrieron con un ¿cómo se llama esto? Un coso con esvástica. El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas la semana pasada. Hicieron foco y pues el muchacho tiene una esvástica, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque son esos herederos de los derrotados en el 17 y los derrotados en el 45. Y creen que se están vengando, empezaron a vengarse con los rusohablantes en el Donbass y ahora los otros se enojaron. Y les doy un dato, para que sepan algo, entiendan cómo funciona la lógica de la guerra. Rusia está estirando lo máximo que puede de esto a propósito. Dos inviernos. Y bueno, muchachos, nosotros tenemos los medios de comunicación controlados obviamente por Occidente. Si uno hace un esfuerzo y entra en un canal o en una televisión en la cual yo trabajo, que se llama RT, va a haber otra versión del asunto. Bueno, no, porque acá, primero que todo esto que yo cuento no se dice, digamos, Russia Today, es RT. Lo pueden ver en la TVA abierta o si no está en internet. Busquen y está en castellano. Y hay un programa extraordinario que se llama Contrapunto. Que se hace en Argentina, en España, con producción en Moscú. Y que es muy bueno y sale una vez por semana, dura media hora y agarramos temas específicos. Bueno, vuelvo a esto que me parece clave. ¿Por qué estás tirando? ¿Por qué qué? Porque sabe que cuanto más se estire, más primeros ministros como en el Reino Unido van a caer. Si uno mira la semana pasada solamente, la semana pasada hubo 14 marchas en Europa producto de la crisis energética y de petróleo. ¿Saben lo que va a ser diciembre? Agárrate. Lo que quieren los rusos es atraer, aquellos que saben, además de doctrina, y está escrita, eso es lo increíble, saben que lo que ha hecho Rusia siempre es mostrarte por un lado y atacarte por el otro. Eso entraron en Kiev con los tanques, ¿se acuerdan? No tiraron un solo balazo, no hubo un solo muerto. Concentraron las tropas ucranianas en Kiev y entraron en el Donbass y conquistaron todo el Donbass. Esto es mentira, porque ¿qué dijo Putin? Nosotros vamos a usar todos los medios que disponemos para defender a nuestra gente. Va a decir un tipo soberano, obvio, va a decir eso. Tiene el 55% de todas las ojivas nucleares del mundo, Rusia. 55%, 4.400 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 3.400. Con 300 de esos destrozamos el mundo. No necesitas 4.000. Lo que te quiero decir es que... ¿Ya estamos con el tiempo? ¿No? Sí, estamos. Da para otra vez. No, pero sé que 8:30 me habían dicho y ya en 5 minutos termino. Quiero decir una cosa más. En términos militares, esto es una guerra proxy, se llama. Es una guerra de Estados Unidos contra la Federación Rusa. La Federación Rusa lo tiene clarísimo. Y lo que quiere hacer es hacer pelea. Digamos, lo que quiso hacer Estados Unidos por ahora lo logró, que es romper el vínculo energético entre Rusia y Alemania sobre todo, y la Unión Europea. Por ahora lo que quiere hacer Rusia ahora es no solamente algo que ya hizo, que es anexar y no moverse de ahí, sino que hacer creer una especie de debilidad, como si fuese el Roña Castro, digamos, para atraer a determinadas fuerzas específicas y mientras destruir la infraestructura, que es lo que está haciendo de Ucrania. Es decir, ya en la última semana destruyó el 30 o 40% de toda la infraestructura eléctrica de Ucrania. Es una guerra terrible, nadie puede reivindicar la guerra, pero esta guerra la inventó la OTAN. A partir del 2014, puso $6.000 millones, provocó Kissinger, todos, Brzezinski decían, muchachos, Ucrania tiene que ser neutral porque es una provocación para Rusia. No estoy hablando de un demócrata, estoy hablando del jefe de los más duros de los halcones, el que hizo el golpe en Chile, etcétera. Dice, y todavía vive y todavía lo dice Kissinger. No toquen a Ucrania, dejen neutralidad, garantícenle la seguridad a alguien que tiene cómo defenderse y que te puede meter en un problema.
que se llama la Federación Rusa. Termino con esto. La semana pasada, y escribí de esto para esta semana en el cohete, Estados Unidos publicó el 13 de octubre la nueva doctrina de seguridad estratégica de los Estados Unidos, una semana antes que el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. En esos dos documentos está el futuro de los próximos 5 años. Unos demuestran Estados Unidos la necesidad de seguir con su hegemonismo, unilateralismo, tratando de controlar y no perder el poder que creen que tienen, y un eje estratégico emergente que va de Pekín, de Beijing a Moscú, que no tiene vuelta atrás y que pone el mundo, enhorabuena lo digo y lo suscribo, frente a una lógica multilateral que permitiría y permite a América Latina y a la Argentina un nivel de autonomía un poquito mayor respecto a la opresión que venimos viviendo ya desde hace un siglo por parte de Washington. Nada más, muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaría Argentina.